¿Cómo es la masculinidad hoy? ¿Es como lo estableció el modelo patriarcal existente en nuestra sociedad? ¿O que a raíz del auge del feminismo surge la necesidad de repensar lo masculino? ¿Hay o habrá nuevas masculinidades? ¿Cómo los hombres piensan de este fenómeno que muy de a poco va ganando espacios de discusión en nuestra sociedad? El tema de nuevas masculinidades va a aparecer un poco como producto de las nuevas perspectivas de género, ¿no? Cómo a partir del feminismo se había impulsado una serie de cambios en la masculinidad que ponen en perspectiva, ¿no? Cómo es la construcción masculina y cómo se da esta cuestión, este debate de, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué posición tomamos frente a la nueva perspectiva de género y un poco también frente al movimiento feminista que plantea cierta igualación en los derechos y las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Hablar de otras masculinidades es pensar en un concepto abierto, es pensar en que otra masculinidad es un compañero varón trans, es un compañero que tiene un compañero varón gay, un compañero varón bisexual, un compañero varón heterosis, y acá en general es donde hacemos nosotros el foco, porque cuando se plantea otra masculinidad desde la heterosexualidad cis, de alguna manera se presenta frente a las luchas históricas que se viene dando como una posición de poder, consolidada de poder y opresiva. Hay quienes sostienen que el concepto de la masculinidad y el modelo patriarcal hegemónico está en crisis, y muchos jóvenes y adultos parecen estar desorientados en torno a qué clase de hombre ser. Yo soy psicóloga y docente investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Llevamos adelante un proyecto de investigación y de extensión que, si bien trabajamos las relaciones asimétricas de poder entre los géneros, tenemos un aspecto que abordamos las masculinidades y, por ejemplo, durante el año pasado dimos talleres, ¿sí?, que fueron muy bienvenidos, talleres para trabajar las masculinidades. El taller se llamaba algo así: nos pensamos como varones en los tiempos actuales, algo así. Los mismos varones nos pidieron que acercáramos este taller, porque también los varones mismos se encuentran con que carecen de espacios para pensar sus propias masculinidades. Estos cambios traen consigo otros inconvenientes que muchas veces derivan en el abuso o la violencia. Hay mucho de posesión en esta cuestión. Cada vez más, y gracias al auge del feminismo, surge la necesidad de deconstruir la masculinidad. Hablamos de masculinidad como una categoría sociológica, ¿no? Porque está como el rasgo biológico, que es el que determina quién es varón y quién es mujer desde que nacemos, pero la masculinidad concebida, ¿no?, desde lo sociológico, es decir, como una construcción cultural que simboliza, ¿no? Hay un imaginario simbólico colectivo que nos determina a nosotros qué es lo masculino y qué es lo femenino. Entonces, lo que nosotros buscamos es que eso masculino, que se materializa en roles, así como están los roles femeninos, dejen de ser tales y que se amplíen las miradas, ¿no? ¿Están surgiendo nuevas masculinidades que hacen repensar a los hombres,
que deben ser como quieren ser y no como el mandato patriarcal ha establecido? Hablar de las nuevas masculinidades o de las masculinidades alternativas no es posible sin hacer referencia al concepto de masculinidades hegemónicas y también al concepto de patriarcado, porque lo que se empieza a vislumbrar como nuevas masculinidades o masculinidades alternativas está en relación a aquello que es viejo, digamos, ¿no? Y lo que se considera como viejo, que ya voy a explicar que no es tan viejo en realidad, son las llamadas masculinidades hegemónicas, que las mismas se definen por aquello que sería, digamos, aquello que está normado, aquello que hay que cumplir, aquello que está estereotipado y que tiene que ver más que nada con un modo invisible, porque es decir que esto no está escrito en ningún lugar cómo deben ser los varones o cómo deben ser los hombres. Sin embargo, está instaurado de tal manera como norma que todo aquel que se aleje de ese patrón, de esa norma, de ese deber ser, es castigado en el sentido de castigado socialmente, digamos, ¿no? Es decir que allí están lo que se conoce como mandatos de masculinidad, y los mandatos de masculinidad justamente son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con los mandatos de heterosexualidad, con los mandatos de superioridad, con los mandatos de que los varones no lloran o no sienten emociones. Entonces, todo aquello que se aleje de eso que está normado y de esos patrones, socialmente es castigado. ¿Qué sería aquello que se aleja? Y, por ejemplo, los varones gay, los varones afeminados, los varones que pueden manifestar sus emociones, ¿no? Estas masculinidades hegemónicas están dentro de un sistema que se llama el sistema patriarcado o el sistema patriarcal, digamos, que como sistema es un sistema opresivo, en donde el género masculino, ¿sí? Es un género de dominación y que domina justamente al género, no solamente al género femenino, sino que hoy se habla mucho de las disidencias, ¿no? Al género femenino y a las disidencias. Nosotros sabemos que no tenemos que explicar lo que es el patriarcado. También sabemos que no es una construcción nuestra. Sin embargo, sí entendemos que depende ese sostenimiento de los varones en gran medida. Las conquistas de los derechos que se han generado frente a este sistema opresor que es el patriarcado son conquistas de los feminismos y en los últimos años más visiblemente de otros colectivos que también han sido históricamente discriminados. Pero el sistema patriarcal está sostenido básicamente en beneficio de quienes somos los privilegiados. Ahora, la realidad es que a nosotros nos pasa también esto, de sentir la incomodidad y de entender que estamos bajo esa construcción cultural. Y bueno, algo que se nos da es que siempre decimos por ahora, no porque sea, digamos, políticamente correcto decirlo, sino porque entendemos que es una construcción cultural. O sea, así como no podemos desconocer que existen múltiples otras masculinidades, tampoco estamos interesados en negarnos en lo que nosotros, en nuestra identificación, pero sí en entender que estamos hablando desde el lugar de privilegio, desde el lugar del opresor, y que desde ese lugar tenemos también un compromiso social y político que es muy gravoso y que no podemos desconocer, no podemos hacer de cuenta que nada pasa en el planeta. Y nosotros parecemos incomodarnos, parecemos cuestionarnos, pero vemos también cómo el sistema sigue siendo el mismo sistema. Y aún por eso decía, en esta situación tan extraordinaria, no vemos que lo que se esté desmoronando sea el patriarcado. Por eso a veces, cuando nos empezamos a juntar el año pasado, nos juntamos frente a esta idea de pararnos frente al patriarcado, por eso de lo de varones antipatriarcales, que no tiene que ver directamente con posicionarnos desde el lado de los feminismos,
sí de reconocer la lucha aprendida de los feminismos, pero de entender que hay algo propio que debemos hacer, que obviamente tiene el mismo sentido que las luchas feministas, y eso es lo que entendemos que también nos constituye. No es complejo entender que en los movimientos feministas, como acción política, lo que pretenden es la igualdad de derechos. Y quienes generamos la desigualdad y la perpetuamos somos precisamente los varones héteros, sí, para tratar de conceptualizar en este momento. Probablemente en un año, en 2 o en 3, esto que estemos diciendo en este aspecto haya que revisarlo, y eso también es algo que vamos aprendiendo de los movimientos feministas. Hay, obviamente, en el marco de las nuevas masculinidades, una corriente muy importante de varones heterosexuales que suscriben y que ven la evidencia material de estas vulnerabilidades y dicen, no, yo no quiero participar de esta lógica de opresión de nadie, no me siento cómodo, y al mismo tiempo en ese proceso ganan en la posibilidad de construir otra forma de ser varones que no necesita ser proveedor y garantizador de nada, que no necesita dejar de llorar, que no necesita dejar de mostrar sus debilidades, que no necesita dejar de mostrar sus vulnerabilidades, etc. Es decir, las nuevas masculinidades es, de alguna manera, la forma que asume actualmente la búsqueda por parte de muchos varones de suscribir la teoría de que es necesario más feminismo para construir la igualdad en relación al mundo y la mujer. Es importante pensar desde lo pequeño a lo grande, observar y hacer observar nuestras conductas cotidianas, en casa, en el trabajo, en la calle, en los medios de transporte. Desde esas cosas chiquitas, desde la modificación de los actos más comunes, surgirá una nueva sensibilidad que permita ir cambiando, para lograr de a poco una mayor igualdad entre hombres y mujeres, lo que significará masculinidades y feminismos diferentes a lo que hemos conocido.